Bienvenidos a GoPlay, el canal de videojuegos donde podrás encontrar las mejores reseñas, gameplays y mucho más. Hoy vamos a hablar sobre los nuevos juegos que Sony ha anunciado que se añadirán a los catálogos de PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium el próximo martes 21 de marzo. Vamos a la intro. La actualización a mitad de mes está aquí para que los suscriptores Premium y Extra añadan aún más juegos a su biblioteca. Los siguientes juegos estarán disponibles a partir del 21 de marzo, que es el próximo martes, y es otro buen mes. Comencemos. Prepárense para la aventura más loca y divertida con el lanzamiento de Tchia en PS Plus Extra. Este juego de mundo abierto te llevará a explorar la exótica isla de Nueva Caledonia con un personaje que tiene la habilidad de saltar al alma. Sí, como lo oyes. Podrás controlar a cualquier animal que se te cruce en el camino y hasta objetos. ¿Quieres cavar como un perro? ¿Lo puedes hacer? ¿Quieres volar como un pájaro? También es posible. Cada animal que controles tendrá habilidades diferentes para que disfrutes de la experiencia al máximo. Pero no solo eso, también hay una historia detrás del juego con cientos de artículos desbloqueables y cosméticos útiles que te mantendrán entretenido por horas. Y si eso no es suficiente, incluso podrás tocar un ukelele dentro del juego. ¿Qué esperas para probar este juego que promete ser el descanso que necesitas de otros títulos? Tchia está disponible para PS4 y PS5, así que no hay excusa para perdérselo. Ahora vamos con Immortals Fenyx Rising. Es un juego de aventuras y acción que está inspirado en The Legend of Zelda, Breath of the Wild, pero con mitología griega y con la narración de un dios que cuenta una historia sobre un mortal que debe vencer a Tifón para salvar a su hermano. El combate es súper divertido y lleno de rompecabezas, pero la mejor parte es la comedia. Nada que ver con el rollo serio de God of War. En este juego, Fenyx ayuda a liberar a los dioses de situaciones cómicas y todo está basado en mitos reales. Hay más de 20 horas de contenido para jugar y aunque algunas reseñas dicen que no es perfecto, sigue siendo bastante entretenido. 8 sobre 10 en calificación. Agárrate fuerte porque te presento Ghostwire Tokyo, el juego de disparos en primera persona para PS5 que no necesita armas, porque aquí usamos pura magia, baby. La aventura empieza cuando un espíritu se adueña de nosotros en la abandonada Sabuya. Pero no te preocupes, que aunque hay algunos sustos de miedo, como edificios que cambian de forma y criaturas sin cabeza, no es un juego de terror extremo. En cambio, iremos mejorando nuestras habilidades de hechizos, que son como nuestras armas. Tenemos de todo, desde un hechizo corto alcance que es como una escopeta hasta un hechizo que es como tener una pistola sin fin. A medida que avanzamos, la ciudad se desbloquea y podemos recolectar cosas como tanukis, efectivo, estatuas y puntos de habilidad. Si te gusta recolectar cosas como en los juegos de Ubisoft, te encantará Ghostwire Tokyo. Aunque el combate y las misiones se vuelven un poco repetitivas, la ciudad en sí misma está súper detallada y llena de encanto. Las reseñas varían entre 9 de 10 y 6 de 10, así que tendrás que jugar para decidir qué te parece a ti. Antes de que el mundo se sumiera en el confinamiento, un nuevo juego de Rainbow Six estaba por venir. Y por fin llegó. Pero pasó sin pena ni gloria, hasta que apareció en PS Plus Extra Rainbow Six Extraction. Extraction toma los cimientos increíbles de Rainbow Six Siege y los transforma en un shooter PvE de cooperación que se desarrolla en una realidad alternativa infestada. Y, ¿sabes qué? Es increíble. El sigilo sigue siendo una mecánica clave mientras tú y tu equipo intentan pasar desapercibidos mientras completan una tarea, eliminando tantas de estas criaturas como sea posible antes de que la horda se dé cuenta y venga corriendo. Pero espera, que hay más. Luego debemos extraernos para mantener todo lo que hemos ganado en la misión, creando una tensión en el camino de regreso al helicóptero. Los riesgos se vuelven aún mayores cuando debemos luchar y rescatar a un miembro infectado de nuestro equipo. Así que agarra a tus amigos, toma tus armas y prepárate para la acción. Si te gusta disparar a aliens, no puedes dejar de jugar a Rainbow Six Extraction. Puntuación media de reseñas, 7 de cada 10. Atención fans de Uncharted. Revisen la colección Legacy of Thieves 2, dos juegos en uno, Uncharted 4, El desenlace del ladrón y Uncharted, El legado perdido. Prepárense para una aventura de acción en tercera persona para recuperar tesoros, con puzzles interesantes y combate con cobertura bastante promedio. Pero, esperen. El verdadero atractivo de ambos juegos son los protagonistas y los mundos que visitan.
Uncharted 4 cuenta la historia de la última aventura de Nathan Drake hasta la fecha, una acción más explosiva que durará alrededor de 17 horas. Mientras que en El legado perdido, dos de los mejores personajes secundarios de la serie, Chloe y Nadine, son los protagonistas, con una dinámica increíble entre ellos que, honestamente, no creo que extrañarás a Nathan Drake. Pero, dime si estoy equivocado. Uncharted 4 tiene puntuaciones mucho más altas con los críticos, con 9 y 10 perfectos de cada 10, mientras que El legado perdido está más cerca de un 8. Pero no dejes que eso te desanime. Ambos juegos son emocionantes y llenos de acción y aventura. Así que agarra tus armas, resuelve los puzzles y recupera los tesoros perdidos. Hey, amigo, ¿estás listo para conocer al héroe desconocido del mes? Te presento Untitled Goose Game. Sí, así como lo oyes. En este juego eres un ganso y tienes que sembrar el caos en el pueblo. ¿Cómo lo haces? Robando gafas, destrozando cultivos y creando el mayor caos posible. Y lo mejor es que tiene un modo para 2 jugadores. Pero no te preocupes, no necesitas ser un experto en juegos para disfrutarlo. Juega Untitled Goose Game y prepárate para reír a carcajadas. Y hablando de juegos, si eres fan de los juegos de lucha, no puedes perderte Street Fighter V Champion Edition. El festival de lucha icónico de 1 contra 1 está de vuelta y todos los personajes con los que has crecido están aquí. Desde Ryu hasta Chun-Li y esos muslos. En total hay 40 personajes disponibles desde enero. Así que prepárate para dar algunos golpes, derrotar a tus amigos y mostrar tus habilidades de lucha. Pero cuidado con las patadas giratorias. No te vayas a lastimar. Life is Strange y Life is Strange Before the Storm se han agregado a PS Plus Extra y ahora hay otros 2 juegos. Life is Strange, True Colors y Life is Strange 2. Son juegos de aventura que son más como historias interactivas. True Colors se centra en Alex Chen, quien tiene un superpoder. Puede sentir las emociones de los demás a su alrededor. La historia se cuenta resolviendo un misterio y, como esto es Life is Strange, habrá 1 o 2 tragedias en el camino. Life is Strange 2 cuenta la historia de 2 hermanos, Sean y Daniel, que huyen de casa. Es una historia bastante impactante y resulta que Dan tiene poderes de telequinesis. La historia lo es todo en Life is Strange y es súper fácil involucrarse con los protagonistas. ¡Hey! 4 locos por los mundos abiertos echaron un ojo a Rage 2 en pleno post-apocalipsis. Se nos pide que seamos el último Ranger del yermo, el que supuestamente estaba muerto pero no. Ahora tenemos que recuperar todo lo que perdimos y más, como si no tuviéramos suficientes problemas ya. Al principio, Rage 2 era más bug que juego, pero bueno, al menos ahora está más pulido que la calva de un monje. Y el combate de vehículos en este juego es mejor que los tacos de la abuela. Atención. Para los amantes del anime llegó Dragon Ball Z Kakarot, un juego de mundo abierto que los dejará con la boca abierta. ¿Quieren revivir los momentos más icónicos de la serie? Pues este es su juego. Pero ojo, si no eres fan del anime, mejor busca otro juego, porque esto es solo para otakus de corazón. No digan que no se les advirtió. En Final Fantasy Type 0 HD nos toca ser los jefes de la clase 0, que los mandan a pelear sin clemencia. El combate te deja controlar a 3 personajes, pero tranqui que solo manejas a uno, la IA se encarga de los otros 2. Con 14 personajes en total, tienes para rato para aprender todos los movimientos, pero lo más chévere es ver cómo se relacionan e interactúan con el grupo y descubren el porqué de todo. Neo The World Ends With You es otro juego de rol de acción que nos obliga a competir en los llamados juegos Reaper mucho antes de que Squid Game fuera una cosa. Afortunadamente, tenemos luchadores inmensamente hábiles con movimientos llamativos y elegantes. Y por último en el extra de este mes llega Haven, un RPG en tercera persona que te hará sentir la adrenalina corriendo por tus venas. Este juego se enfoca en la supervivencia, así que prepárate para explorar, luchar y sobrevivir junto a tu pareja en un mundo lleno de peligros. Pero eso no es todo. También podrás disfrutar de escenas de amor y, por si fuera poco, cocinar juntos. Además, la mecánica de ritmo te permitirá realizar combos perfectamente sincronizados para derrotar a tus enemigos. Y así llegamos al final de nuestro video sobre los juegos de PS Plus del mes de marzo en GoPlay. Esperamos que hayan disfrutado del contenido y que les haya sido útil para decidir cuál de estos juegos quieren jugar. Recuerden que PS Plus ofrece títulos de calidad cada mes y siempre hay algo para todos los gustos. No se olviden de dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal para más contenido como este. Hasta la próxima, jugadores.